cosita que tengan dudas, preguntas, me detengo, ¿vale? Entonces, iniciamos. Nos habíamos quedado la última vez con que habíamos visto con que habíamos visto las fórmulas de centrifugación. Hoy vamos a hacer dos ejercicios precisamente de esta parte, ¿vale? Entonces, aquí está el Jamboard, déjenme, se los comparto. Cualquier cosa por si quieren seguir la clase desde el pizarrón o si la quieren seguir desde la proyección que voy haciendo yo. Entonces, cualquiera de las dos, les digo a ustedes cómo se les acomode un poquito mejor. Entonces, les comparto el pizarrón. Ya al final les digo, lo pueden ustedes tener a la mano cuando lo mando en PDF o en foto. Entonces, este de aquí es el link donde ustedes pueden ingresar y una vez más les digo, pueden seguir la clase desde ahí o la pueden ir siguiendo desde como yo la voy presentando. Que yo les sugeriría como la voy presentando porque luego salen algunos datos por ahí medio raros que hay que buscar. ¿Ok? Entonces, empezamos. Dice, ejercicio de centrifugación. Una disolución de carbonato de calcio particulado con agua a 30 grados centígrados se somete a centrifugación. Las formas cristalizadas de carbonato de calcio poseen un diámetro promedio de 2 micras y una densidad de 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Se emplea una centrífuga tubular para la separación que tiene los siguientes datos. Me dan el número de revoluciones por minuto, el radio de alimentación y el radio de separación, ¿vale? Entonces, aquí ya los tengo, ya los acomodé y me están dando también la longitud de la centrífuga. L es igual a 0,75 metros. El volumen a tratar es de 250 litros y el tiempo de operación es n horas. Es decir, mi tiempo yo lo voy a tener que calcular. ¿Ok? Determine la velocidad gravitatoria y centrífuga, el caudal óptimo de separación de las partículas, el área equivalente y capacidad volumétrica, tiempos de separación y residencia, y si el carbonato de calcio centrifuga, y bajo qué condiciones. Ahorita vamos a ir, les digo una vez más, desglosando todo esto paso a paso. Entonces, yo lo que les digo siempre, pongamos todos los datos dentro de una, vamos a llamarle aquí, dentro de una listita, ¿vale? Todos los datos que a mí me estén dando. Disolución de carbonato de calcio particulado, ¿ok? Me están diciendo temperatura del agua, le voy a poner temperatura del agua, 30 grados centígrados, ¿ok? Me están indicando un diámetro promedio, diámetro de partícula, aquí lo voy a poner diámetro de partícula 1, de 2 micras. Acuérdense que 2 micras es 2 por 10 a la menos 6 metros, ¿ok? Ya habíamos visto la conversión. Y una densidad de partícula, vamos a ponerle aquí densidad de partícula 1, es de 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Esta ahorita la convertimos. Recuerden que todo debe estar en el Sistema Internacional de Unidades. La densidad del fluido, acuérdense, aquí es L de líquido o fluido, cualquiera de las dos. Debe de ser la de, en este caso, la que me estén indicando. Una disolución particulado con agua. Entonces, como es agua, ocupamos la de 997 kilogramos sobre metro cúbico, ¿vale? Ahora, ya tengo casi todos mis datos. ¿Qué me falta para calcular todo esto? Ahora, fíjense bien. Dentro de las fórmulas que habíamos visto la clase pasada, de hecho voy a abrir aquí el formulario para que nosotros lo tengamos, déjenme lo abro, déjenme me meto a mi Jamboard para que lo vayamos teniendo y digo cualquier cosita, pues todo vaya quedando claro, claro, claro como el agua. Entonces habíamos visto, si no mal recuerdo, era este de bioseparaciones mecánicas, creo que sí era este, y teníamos ahí en la clase 5 el formulario para que lo vayan siguiendo, ¿ok? Este de aquí, este formulario. Habíamos dicho que la centrifugación es un proceso unitario donde vamos a tener una fuerza inercial o centrífuga, ¿ok? Y pues más o menos este es el esquemita de la centrífuga tubular. Entonces, me faltan datos, por ejemplo, para calcular, yo les digo, vayan siguiendo pasito, 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 todo esto, ¿ok? Entonces, si lo vamos siguiendo pasito a pasito, para la velocidad gravitatoria, si se dan cuenta, yo necesito la viscosidad. Entonces, si a mí me están dando temperatura, yo aquí puedo sacar viscosidad. ¿Ok? Viscosidad del agua. Y para eso, pues tengo las tablas. Acuérdense que les decía al inicio de las clases que si yo no tengo como tal el dato de la viscosidad, yo me voy a las tablas. Estas tablas me gustan mucho, se las comparto. Dice viscosidad del agua. Nosotros la que vamos a tomar son la de viscosidad dinámica, ¿ok? Que está en centipoise. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática es la de centistokes y bueno, no corresponde aquí. Entonces vamos a ver
que la temperatura es a 30 grados, entonces vamos a buscar a 30 grados la temperatura, y en base a esto, pues sacamos la viscosidad y pues sí, la viscosidad. La viscosidad me da de 0.7972. Entonces vamos a ponerle aquí, viscosidad es de 0.7972 centipoise, ¿ok? Acuérdense que los centipoise son CP y esto al final de cuentas se tiene que convertir a kilogramo sobre metro segundo, ¿sale y vale? Entonces vamos a ver qué necesito convertir. En primer lugar, fíjense bien, esta densidad del agua, yo la necesito, bueno, no más bien, la densidad del agua está bien. La densidad de la partícula es la que yo tengo que convertir. De gramos sobre centímetro cúbico hay que pasarla a kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Entonces, ya con todo esto, con todos estos datos, ya puedo empezar a sacar todo lo que necesito para poder empezar, les digo una vez más, a hacer uso de mis fórmulas, ¿ok? Les digo, vayan así ocupando las fórmulas, así como se las puse. Les digo, es una forma fácil en que ya las concentramos. Entonces, vamos a ver qué dato me falta. Gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a resolver el problema. Pero primero hacemos la conversión. Primero, vamos a ver que la densidad de partícula 1 es igual a 2.7. En este caso son gramos sobre centímetro cúbico, ¿ok? Recuerden, hacemos conversión. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Ah, pues 1000 gramos tiene un kilogramo. Entonces yo aquí elimino gramos con gramos y obtengo mis kilogramos. Ahora, ya que obtuve kilogramos, ¿qué necesito? Eliminar los centímetros cúbicos. Entonces acuérdense que 100 centímetros equivalen a un metro. Pero como yo tengo unidades cúbicas, todo lo tengo que elevar al cubo, ¿sale? ¿Vale? Entonces aquí yo eliminaría mis centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y me quedan metros cúbicos en la parte de mi denominador. ¿Me dicen, por favor, cuánto les queda esta conversión, chicos? Es 2.7 entre 1000 por 100 al cubo. Así como está aquí. Metan esto a la calculadora, así que lo vamos haciendo pasito a pasito. El 2.7 entre 1000 por 100 al cubo. 2700. 2700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Entonces ya tengo la densidad de mi partícula 1. Ahora, habíamos dicho que para convertir de centipoise a kilogramo metro segundo, nada más es cuestión de dividirlo entre 1000, ¿ok? Entonces, la viscosidad es de 0.7972 entre 1000, y esto me daba los kilogramos metro segundo, ¿sale y vale? Entonces, divídanlo entre 1000 y me dicen cuánto les queda. Es el 0.7972 entre 1000. Ajá, 7.972 ajá, por 10 a la. a la menos 4. Ok, perfecto. Kilogramo metro segundo. Ok, perfecto. Ahora ya tenemos los datos. Ahora sí podemos empezar a sacar todas las fórmulas que les digo teníamos aquí en el formulario de la clase pasada. Entonces, me están pidiendo velocidad gravitatoria. Ok, y la velocidad centrífuga. Vámonos aquí arribita. Me voy a pasar aquí arriba. 1. Velocidad. Y lo voy a ir poniendo. Gravitatoria. Y entonces la fórmula de la velocidad gravitatoria me dice lo siguiente, que la velocidad gravitatoria va a ser igual a el cociente directamente proporcional de la gravedad, densidad de partícula, en este caso va a ser la partícula 1, menos la densidad de mi líquido por el diámetro de partícula, ajá, elevado al cuadrado, entre 18 veces la viscosidad. ¿Ok? Vamos a hacer la sustitución de datos. Recuerden que las unidades de esto son metros sobre segundo porque es una velocidad, ¿ok? Velocidad gravitatoria, entonces me va a quedar de
9.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque son unidades, recuerden, de aceleración la gravedad por densidad de partícula. La densidad de partícula habíamos dicho que es de, vamos a ver, tengo mis datos. Densidad de partícula es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a poner aquí 2.700 menos los 997, en este caso del agua, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale y vale? Ya tengo mi diferencia de densidades. Ahora me voy a pasar a mi diámetro de partícula, que habíamos quedado que es de 2 micras, y estas 2 micras las paso a 2 por 10 a la menos 6 metros, ¿ok? Ahora todo esto dividido entre la viscosidad, que habíamos quedado que era de 18 por, en este caso es de 7.972 por 10 a la menos 4. 7.972 por 10 a la menos, ¿sale y vale? Kilogramo, metro, segundo. ¿Sale y vale? Y todo esto, recuerden, elevado al cuadrado, las unidades de esto, metros sobre segundos. ¿Sale y vale? Metan todo eso a la calculadora, por favor, y me dicen cuánto les queda. Nada más acuérdense aquí elevar el diámetro de partícula al cuadrado. ¿Sale y vale? Ya elevando todo al cuadrado y checando que todo esté en orden, me dicen cuánto les queda la velocidad gravitatoria. A mí me da 5.84 por 10 a la menos 3. A los demás, si les da lo mismo, gracias. Sí, da lo mismo. Ok, perfecto. Entonces ya tengo velocidad gravitatoria. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Me voy a mi formulario y veo que me falta calcular velocidad centrífuga. Perdón, el número de revoluciones por minuto. Hay que calcularlo. Aquí me equivoqué. En vez de velocidad centrífuga, aquí es revoluciones por segundo, ¿vale? Aquí en donde dice 2. Nada más para que lo corrijan. Aquí el título es revoluciones por segundo. Entonces vamos a sacar, fíjense bien, lo siguiente. 2 es habíamos quedado que era velocidad centrífuga. Velocidad centrífuga. Entonces, para la velocidad centrífuga, yo voy a tener que calcular una serie de datos antes de llegar a la velocidad centrífuga. Entonces, fíjense bien, hago uso de mis formulitas. Dice, el número de revoluciones por segundo, aquí está, es igual a 2pi entre n, perdón, 2pi por n entre 60. ¿Ok? Recuerden, porque me están dando revoluciones por minuto, entonces hay que pasarlas a revoluciones por segundo. Es 2pi entre 60 por n. Entonces, hacemos la sustitución. Me queda 2pi entre n, que son 15.000 revoluciones por minuto. ¿Ok? Todo esto dividido entre 60, ¿sale? ¿Vale? Y las unidades de esto, como ya estoy convirtiendo revoluciones por minuto, me quedaría 1 sobre segundo o revolución por segundo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, me dicen cuánto les queda, por favor. 1570.79. 1570.79. ¿Ok? 1 sobre segundo. Es decir, da una vuelta por cada segundo que pasa, ¿vale? Entonces, fíjense bien, chicas. Aquí lo importante que hay que destacar es lo siguiente. Ya que tengo mis datos de velocidad centrífuga, ya que tengo mis datos de, en este caso, n, acuérdense que n, anteriormente lo habíamos descrito como velocidad centrífuga, pero más bien es una velocidad angular, ¿ok? Habíamos quedado que esto, pues al final de cuentas me va a mostrar cuántas revoluciones por segundo o por minuto me va a dar. Entonces, ¿qué me indica esto?
que va a haber 1500 vueltas por cada segundo que pasa. Acuérdense que es una centrífuga industrial, entonces sí tiene sentido el hecho de que dé muchas vueltas por minuto, muchísimas, muchísimas. Y al final de cuentas tiene que tener gran potencia para que todo se pueda separar, ¿ok? Entonces ya conozco mi velocidad angular, ¿ok? Para que lo corrija nada más en el formulario. Ahora que tengo que sacar aceleración centrífuga porque me lo pide, fíjense bien, me voy a regresar al formulario. Aceleración centrífuga porque la velocidad centrífuga ocupa la aceleración centrífuga, ¿ok? Pero para la aceleración centrífuga yo necesito conocer mi velocidad angular, ¿ok? Entonces, conociendo la velocidad angular, ya conozco la aceleración centrífuga. Vamos a calcularla entonces. Aceleración centrífuga va a ser igual a R0, mi radio, acuérdense, de separación, que es el del tubo, el primerito, el chiquito, por mi velocidad angular al cuadrado. ¿Sale y vale? Hago la sustitución de datos. R0, ¿cuánto vale R0? Ya está en metros, entonces ya lo puedo dejar así. 0.055 metros. Este lo dejo así tal cual por la velocidad angular. ¿Ok? Y vamos a ver, acuérdense que la velocidad angular debe estar al cuadrado, ya la calculamos. 1570.79, 1 sobre segundo, y todo esto elevado al cuadrado. Al final de cuentas, al ser una aceleración, recuerden que las unidades deben de quedar metros sobre segundo cuadrado. Y es lo que ocurre aquí, porque este cuadrado, recuerden, me afecta tanto al 1 como a los segundos. Entonces, pasa a afectarme segundos, segundos al cuadrado por metros, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale y vale? Entonces, hagan esta operación y me dicen cuánto les queda la aceleración centrífuga. Por favor. 135.707. 707. Cerrado, ¿verdad? Bueno, da 0.06, pero no tiene ningún exponente. Exactamente, perfecto. Entonces lo dejamos así. Muchas gracias, Naye. Metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo que hacer una comparación, chicos. ¿Qué comparación tengo que hacer? Fíjense bien. A ver, déjenme lo subrayo todo lo que vamos calculando. Ya tengo aceleración, ya tengo los 1 sobre segundo, ya tengo mi velocidad gravitatoria. ¿Ok? Tengo que determinar, fíjense bien, lo siguiente. Me voy a pasar aquí abajito para que ustedes lo vean. Si yo quiero que haya una separación, como les decía, mi velocidad gravitatoria debe de ser menor a la velocidad de centrifugación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que la velocidad gravitatoria va a ser al final de cuentas la que, por acción de la gravedad, va a permitir que mis partículas no se centrifuguen, ¿ok? Entonces, si yo tengo una velocidad centrífuga, vamos a llamarle, menor a la velocidad de centrifugación, así como lo estoy estableciendo aquí, entonces yo lo que busco es una separación. Entonces aquí sí va a haber separación. ¿Ok? Y empezando por ahí, entonces vamos a ver si es óptimo el proceso. Ahora sí vamos a sacar la velocidad de centrifugación. Velocidad de centrifugación va a ser igual a, me voy a mi formulario, fíjense bien, dice mi formulario. Diámetro de partícula, esta de aquí, esta formulita, al cuadrado por diferencia de densidades. La de la partícula menos la del líquido. ¿Ok? Por la aceleración centrífuga entre 18 veces la viscosidad, ¿ok? Y no va elevado al cuadrado. Entonces, recuerden que al ser una velocidad, en este caso centrífuga, yo lo que busco es que tenga unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Déjenme irme un poquito más abajo. Metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque es velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a sacarlo todo. Velocidad centrífuga va a ser igual a, hacemos la sustitución de datos, diámetro de partícula 1. El diámetro es 2 por 10 a la menos 6, porque habíamos quedado que eran esos, después de convertirlo, elevado al cuadrado, por diferencia de densidades, que es de 2700, quedamos, menos los 997. Si era de 2700, déjenme ver si efectivamente la diferencia de densidades, kilogramos sobre metro cúbico. Y acuérdense, la de la partícula menos la del líquido. Ahora, multiplicado por la aceleración centrífuga que ya calculamos, 135.707
metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale y vale? Todo esto dividido entre, vamos a ver cómo nos queda, 18 veces la viscosidad. La viscosidad es de 7,972 por 10 a la menos 4 kilogramo metro segundo. Recuerden, todo exactamente convertido. Entonces, hagan esta operación de la velocidad centrífuga y me dicen, por favor, cuánto nos da. Déjenme, aquí les pongo también la otra. Velocidad de gravedad es mayor a la de centrifugación. No se va a dar separación, ¿ok? Entonces, díganme cuánto les da. Metan todo esto a la calculadora. Da .0644. 0.0644. ¿A los demás sí les da lo mismo, chicos? Sí, a mí me dio Sí, lo es mismo. lo mismo. Perfecto. Metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer la comparativa. Si mi velocidad gravitatoria es menor a la de centrifugación, sí va a haber separación. Entonces, fíjense bien, me da de la gravitatoria de 5,84 por 10 a la menos 3 metros segundo. ¿Ok? Y la velocidad centrífuga, vamos a ver aquí, la tenemos, es de 0,0644. ¿Ok? Entonces, sí va a haber separación, efectivamente. Entonces, aquí podemos ver que sí hay separación. ¿Ok? Si hay separación, ahorita vamos a ver bajo qué condiciones va a haber separación. ¿Ok? Pero de entrada ya vemos que sí hay separación por cuestión de de las velocidades. ¿Sí queda claro, chicas, chicos, esto de las velocidades? ¿O quieren que me regrese? No se preocupen. Todo va quedando claro. Ustedes díganme. Sí, todo bien. Ok, entonces bueno, nada más les digo para retomar un poquito. Ya sacamos velocidad centrífuga, ya sacamos la velocidad gravitatoria. Ahora, yo les decía en un inicio, si la velocidad gravitatoria es menor, no va a haber separación. Perdón, si la velocidad gravitatoria es menor, sí va a haber separación. ¿Por qué? Porque yo necesito una mayor velocidad centrífuga, ¿ok? La velocidad centrífuga va a ser la que mis partículas se separen, ¿ok? Mis sólidos se separen. Entonces ya tengo, ahora sí, en base a pues esto que he estado estableciendo, que sí va a haber separación. Ahora, me están pidiendo el caudal óptimo de separación de partículas. Aquí yo cómo sé qué caudal es el óptimo. Si yo les había dicho, me voy a pasar aquí al formulario, que tengo dos tipos de caudales, el Q100 y el Q50. ¿Ok? Entonces, en base a esos, yo me voy a basar de acuerdo a cuál me genere menor tiempo y cuál sea más rápida mi centrifugación para poder determinar cuál es el óptimo. ¿Ok? Entonces, yo lo que les sugiero aquí es que ustedes saquen los dos. Listo, perdón, me salí tantito y regresé. Entonces les decía, yo tengo que determinar ambos caudales, tanto el 100%. ¿A qué me refiero con el total tamaño que les decía hace un ratito? A que, por ejemplo, me están diciendo un diámetro promedio de 2 micras, ¿ok? Entonces, en función de ese diámetro, yo voy a sacar mis caudales y les digo el tiempo que mejor se me ajuste en base a los de residencia y y separación. Yo voy a determinar cuál es el óptimo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, inciso B, el caudal óptimo. Me voy a pasar aquí en la parte de arriba, caudal óptimo, para poderlo ir calculando, ¿ok? Caudales óptimos de centrifugación.
Entonces, vamos a sacar esos caudales. A ver, inciso B, caudales óptimos. Caudales óptimos, ¿ok? Entonces, empezamos calculando, les digo una vez más, todo. Empezamos con el caudal 100%. Caudal 100%, que habíamos quedado que cuando yo tengo una mezcla de partículas, ese caudal va a ser para todas las partículas, ¿ok? En este caso, yo tengo que considerar, vamos a llamarle las partículas más pequeñas, pues. Entonces, como yo quiero separar todas con el 100%, pues voy a tener que calcular para las más pequeñas y en base a las más pequeñas les digo, se me van a separar todas. Entonces, bueno. La fórmula habíamos quedado que era velocidad gravitatoria por la velocidad angular al cuadrado por pi, por mi diferencia de radios al cuadrado, R0 al cuadrado menos R1 cuadrado, por la longitud entre gravedad por el logaritmo natural de R0 entre R1. ¿Sale y vale? Y entonces esto pues me va a dar mi caudal 100%. Vamos a sustituir los datos. Para mi caudal 100%, que les decía una vez más, pues es el que necesito para poder separar, como quien dice, todo. En este caso, pues van a ser las partículas más pequeñas, pero como tengo un diámetro promedio, es decir, de 2 micras, ahorita vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos una mezcla. ¿Ok? Entonces vamos a sacar velocidad gravitatoria, ya la tenemos, de 5.84 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. ¿Ok? Y lo multiplicamos por absolutamente todo este chorizote que dicen que vas a multiplicar tu velocidad angular, que es de 1570.8, lo vamos a redondear, 1 sobre segundo, que multiplica a pi por, aquí me voy a poner puntos suspensivos, me voy a seguir en la parte de aquí abajito para que lo vayan siguiendo. Mi diferencia de radios, ¿cuál es la diferencia de los radios? Me voy a pasar aquí mis datos para que lo vean. Va a ser R1 menos R0, ¿vale? Entonces, perdón, R0 menos R1. Punto 55 menos punto 02. Punto 055 menos punto 02. En este caso son metros. ¿Ok? Ahora, recuerden, pues todo tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, esto lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a elevar al cuadrado y tengo metros cuadrados. ¿Ok? Por la longitud de mi centrífuga. La longitud de la centrífuga me dijeron que es de 0.75 metros. Entonces, voy a multiplicarla por 0.75 metros. ¿Ok? Y todo esto lo divido entre la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el logaritmo natural de mis radios, ¿ok? Dividiéndose. En este caso va a ser R0 menos R1, entre R1. Entonces va a ser 0.055 entre 0.02, ¿vale? Hago esta operación y me dicen cuánto da el caudal al 100%, por favor, chicas. Según yo da 5.71 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ajá, perfecto, muchas gracias, Naye. ¿A los demás cuánto les da? ¿Sí da lo mismo? Acuérdense aquí de elevar este primer dato al cuadrado. Este de aquí, al cuadrado. Ah, no, perdón, no hay que elevarlo al cuadrado, sería más bien el de la velocidad angular. Sería más bien este dato el que hay que elevar al cuadrado. Ok, perdón, ahora sí, corríjale, díganme cuánto les da ahora sí. Sí, porque nos faltó elevar esta W, esta velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí está elevar al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque les digo, luego a mí también me llega a pasar. Entonces, les digo, aquí nos vamos fijando pasito a pasito, pero ustedes que están atrás, igual fíjense también en todo esto. Entonces da 8.98. 8.98 cerrado, Ujú. 8.98, ¿sale, vale?
Igual a los demás les da lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuve aquí este caudal 100%. Ahora, voy a sacar el caudal 50, que es el de las partículas más grandes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nos queda. Para poder calcular el caudal 50, me voy a pasar a mi formulario. Caudal 50 lo tengo en la siguiente página para que lo tengan. Caudal 50, pues voy a tener que hacer uso de esta formulita. ¿Ok? Caudal 50 o caudal prima o caudal de corte va a ser igual a mi velocidad angular al cuadrado, perdón, por la diferencia de densidad. Vamos a ocupar la fórmula, la segunda, la de abajo, que viene un poco más simplificada. Diferencia de partícula en densidades de la 1 menos la del fluido por mi diámetro de partícula 1 al cuadrado por, acuérdense, este vol C es la capacidad volumétrica. Ahorita la vamos a calcular. Entre 18 veces la viscosidad por 2 veces el radio, que es logaritmo natural de 2 veces el radio, entre R0 más R1. ¿Sale, vale? Entonces ya copié la fórmula, la pongo aquí. ¿Ok? ¿Qué datos me faltan para poder sacar este caudal de corte? Me falta el volumen. Vamos a sacarlo aquí. Volumen C, ¿vale? La capacidad volumétrica. Que habíamos quedado que era igual a la área Z por la longitud. Y esa área Z, nosotros la vamos a calcular de la siguiente forma. Pi por diferencia de radios al cuadrado, R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Sale, vale? Que multiplica a la longitud. Entonces, la capacidad volumétrica de la centrífuga va a ser igual a pi por mi diferencia de radios. En este caso habíamos quedado que era 0.0055 al cuadrado menos 0.02, ¿okay? Elevado al cuadrado por la longitud de la centrífuga, que es de 0.75, ¿vale? Y al final de cuentas las unidades que yo busco en esto son metros cúbicos porque es una capacidad volumétrica. Hagan esta operación y me dicen cuánto les da la capacidad volumétrica. 6.18 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Muchas gracias, Naye. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Sale, vale? Les decía, esta capacidad volumétrica a lo mejor puede parecernos pequeña, pero si nosotros la convertimos a litros, casi me dice que va a pasar 6 litros por segundo. Entonces no es una peque'ña cantidad de volumen. Entonces empezamos, les digo, por ese punto. Ahora sí sacamos el caudal de corte, ¿ok? Y el Q50, el Q'. Para esto yo creo que me paso a otra página. Sí, yo creo que me voy a pasar a otra página para que tengamos espacio. Entonces me voy a pasar, voy a poner aquí en el fondo. A ver, otra. Es que aquí tengo el otro problema, pero aquí les pongo otra. Ahí está, ahora sí. Entonces déjenme, les pongo aquí el fondo en esta página. Perfecto. Ahí está. Entonces habíamos quedado que para calcular caudal prima o caudal 50, cualquiera de los dos, entonces yo tenía que usar la formulita de, habíamos quedado, era velocidad angular al cuadrado por diferencia de partícula, en este caso es de la 1 menos la densidad del fluido por el diámetro de partícula 1, en este caso al cuadrado, por la capacidad de mi centrífuga entre 18 veces la viscosidad por el logaritmo natural de 2 veces mi radio R0 entre R1 más R0. ¿Sale y vale? Entonces hacemos la sustitución de datos. Q'
va a ser igual a mi velocidad angular al cuadrado. Me voy a regresar tantito para que la vayan siguiendo. Velocidad angular, ¿cuánto obtuve de velocidad angular? 1570.79.8. 1 sobre segundo, ¿sale y vale? Elevado al cuadrado. Me voy a pasar ahora a mi Jamboard, de la página 2. ¿Ok? Yo aquí voy pasando todos los datos, voy haciendo la sustitución. Nada más me voy a ir regresando para que vayan viendo todo lo que voy a anotar, ¿vale? Entonces, diferencia de densidad de la partícula, habíamos quedado que era de 2700 menos, habíamos quedado la del fluido que es de 997 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ahora, por el diámetro de partícula 1. Diámetro de partícula 1 es de 2 micras, 2 por 10 a la menos 6, recuerden, metros. Nada más hay que fijarse, les digo, que esté todo bien convertido. Elevado al cuadrado por la capacidad volumétrica. La capacidad volumétrica que calculamos, 6.18 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. 6.18 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sale y vale? Perdón, sí es capacidad volumétrica, no es cierto. Aquí me estoy equivocando de unidades, solamente son metros cúbicos. Entonces, aquí está, metros cúbicos. Y todo esto lo dividimos entre 18 veces la viscosidad. La viscosidad habíamos quedado que era de, ¿cuánto? Déjenme ver. 7.972 por 10 a la menos 4 kilogramos metros segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí está por logaritmo natural de 2R0. ¿Cuánto vale mi R0? Me voy a pasar igual a la anterior. 2 por R0 es de 0.055 metros. Entre la suma 0.02 más 0.055. ¿Qué fue lo que hice? Solamente me voy a regresar ahora sí ya a la pizarra anterior. Fíjense bien, lo que hice fue sustituir todos los datos dentro de mi, vamos a llamarle ecuación, ¿vale? Dentro de mi fórmula, como es un caudal, las unidades son metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Entonces, háganla y me dicen cuánto les da el caudal de corte. Por favor. A mí me dio 1.20 por 10 a la menos 5. 1.20 por 10 a la menos 5. ¿A los demás sí les da lo mismo? A ver, confírmenme. Muchas gracias, Edna. A ver, chequen a ver si sí les da lo mismo. Sí, Perfecto. Entonces ya tengo mis dos caudales, tanto el Q' como el caudal 100%. Voy a copiar cuánto habíamos quedado que valía mi caudal 100%. En este caso era de, déjenme pasar, 8.9 metros cúbicos sobre segundo. 8.98 metros cúbicos sobre segundo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces,
Este sí quedaba así 8.98, ¿verdad? El caudal. Ya no era por 10 a la menos 3, ¿verdad? Pues sí se queda así. Este Q 100%. Creo que sí se quedaba así. Sí, de 8.98. Órenle pues. Pues así lo dejamos. Si no, ya lo checaré más al ratito. Entonces, a ver. Ya tengo mis caudales. Ahora fíjense bien, para ver el tiempo de cuál es el óptimo. Recuerden que tengo que sacar mis tiempos, ¿ok? Entonces, existe algo que se llama tiempo de separación y tiempo de residencia. Recuerden que el tiempo de separación va a ser el que yo ocupo para que se puedan separar y va a haber un tiempo de residencia que es el tiempo que yo tengo para que, pues, al final de cuentas, estas partículas estén dentro de mi centrífuga. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Tiempo de separación. En este caso, recuerden que el tiempo de separación lo vamos a sacar por cada caudal, entonces vamos a sacarlo 100%. Tiempo de separación para 100%, caudal 100%. Acuérdense que era de 18 veces la viscosidad entre el diámetro de partícula elevado al cuadrado por diferencia de densidades de la partícula 1 menos la la densidad del líquido entre la velocidad angular al cuadrado por el logaritmo natural de R0 entre R1. ¿Sale y vale? Esta de aquí es la formulita. Y es igual, habíamos quedado que gravedad, velocidad gravitatoria, por la velocidad angular al cuadrado, por logaritmo natural de R0 entre R1. ¿Sale y vale? Entonces ocupamos la fórmula, la simplificada, porque ya tenemos todos los datos. Si yo no tuviera todos los datos, bueno, entonces tengo que calcular todo conforme, les digo, dice la fórmula. Entonces, el tiempo de separación, acuérdense, para el caudal 100%, va a ser igual a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo, al cuadrado, que divide a la velocidad gravitatoria. Vamos a ver cuánto me queda la velocidad gravitatoria. Velocidad gravitatoria 5.84 por 10 a la menos 3. Entonces pongo este dato, 5.84 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular nos había dado de 1570.8, 1 sobre segundo. Y recuerden que todo esto, pues al final de cuentas, tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Sale y vale? Por el logaritmo natural de R0. R0 es de 0.055 entre 0.02. ¿Sale y vale? Entonces, hagan esa operación y me dicen cuánto les da el tiempo de separación en el caudal 100%. Recuerden que esto es segundos. Da de 6.8869 por 10 a la menos 4. 0.88 por 10 a la menos 4. Si a los demás les da lo mismo, chicos, chicas. ¿Sí les da lo mismo, chicas, chicos? Nada más confírmenme este dato ya para seguir. Que se me hace que ya los dormí. A ver, díganme si sí les da o no les da.
Ese tiempo de separación en el caudal 100%. Sí, a mí me dio lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, miren, ya lo dejamos aquí el tiempo de separación del 100%. Ahora calculamos tiempo de residencia para el caudal 100%. ¿Ok? El tiempo de residencia, le voy a pasar a mi formulario. Aquí está. Tiempo de residencia es este de aquí. ¿Sale, vale? Pi por diferencia de radios por longitud entre caudal 100%. Aquí cabe recalcar, les puse caudal 100% de ejemplo, pero les dije la clase pasada que si, por ejemplo, ustedes trabajan con caudal 50, entonces nada más es cuestión de cambiarle aquí el caudal en vez de 100%, pues el caudal 50. Pero pues la fórmula es la misma, ¿ok? Entonces vamos a ponerla aquí. Tiempo de residencia es pi por radio, en este caso es R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado por la longitud de la centrífuga entre el caudal 100%. Entonces, sustituyendo datos, es pi por 0.055 al cuadrado menos 0.02, que es mi diámetro, perdón, mi radio 1 al cuadrado, por la longitud de la centrífuga, que es de 0.75 metros, entre mi caudal 100%. ¿Ok? En este caso, mi caudal 100% es de 8.98. Y recuerden las unidades de esto, metros, perdón, segundos, ¿ok? Porque es un tiempo. Me dicen, por favor, cuánto les da el tiempo de residencia. Nada. Ese tiempo de residencia en el caudal 100%. Por favor. 6.88 por 10 a la menos 4. 6.88 por 10 a la menos 4. ¿Da igual? ¿Sí les da lo mismo, chicos, el tiempo de residencia que el tiempo de separación? Sí, ¿Poco da igual? Ah, miren qué padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis tiempos son iguales. ¿Ok? Entonces, al ser iguales, les decía que aquí me voy a pasar a la parte de al 100%. Quedamos que si mi tiempo de separación es mayor al de residencia, no va a haber separación. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más tiempo, en este caso, que el que tengo. Entonces, si es mayor tiempo de separación igual a tiempo, al tiempo de residencia, entonces no va a haber separación. Sí, por ejemplo, si son iguales, si hay separación, aunque les digo, lo más probable es que se me vayan algunas partículas, ¿ok? Porque mis tiempos al ser iguales, ¿qué quiere decir? Que todo mi proceso lo van a ocupar para poderse separar, todo mi tiempo. Entonces, pues bueno, ya tengo mi tiempo, ¿ok? Les decía que en centrifugación los tiempos suelen ser muy cortos, ¿por qué? Porque por acción de la fuerza y de la velocidad y de la aceleración y de todo el rollo que está dentro de la centrífuga, entonces todo esto ocurre muy rápido, muy rápido. Entonces, no se me preocupen. Y si el tiempo de separación es menor que el tiempo de residencia, sí va a haber separación. Entonces, aquí tengo que, por ejemplo, mi tiempo de residencia al 100% es igual a mi tiempo de separación al 100%. Por lo tanto, sí hay separación. Les digo, nada más es cuestión de que ustedes sigan el formulario. Y si ya siguen el formulario, pues ya la armaron. ¿Ok? Entonces, sí hay separación. ¿Sale y vale? Ahora nos vamos a sacar nada más los tiempos de el caudal 50. ¿Ok? Entonces, tiempo de separación del caudal 50. Acuérdense que el caudal 50 es el que tiene las comillas. Me voy a pasar aquí arribita. Y esto es igual, habíamos dicho que la fórmula del tiempo de separación para el caudal 50 es la siguiente: 18 veces viscosidad entre diferencia de densidades de la partícula 1 menos la diferencia de líquido entre el diámetro de corte de la partícula, perdón, de la centrífuga al cuadrado por logaritmo natural de, era R0 entre
R0 cuadrado más R1 cuadrado entre 2 elevado a la 1 medio. ¿Sale y vale? Entonces está de aquí la fórmula de mi tiempo de separación en el caudal 50. Ahora, fíjense bien, voy a hacer esa sustitución. Tiempo de separación en el caudal 50 va a ser igual a 18 veces la viscosidad. Viscosidad es de 7.972 por 10 a la menos 4 kilogramo metro segundos. ¿Sale y vale? Ahora, me falta un dato. Este dato es el diámetro de corte. Entonces, el diámetro de corte lo vamos a sacar aquí al ladito. Recuerden, diámetro de corte va a ser igual a R1 más R0 entre 2. ¿Sale y vale? Es una formulita muy sencilla. Entonces, haciendo la sustitución de los datos, es de 0.55, 0.55, me está faltando un 0, más 0.02, todo esto entre 2. Me dicen, por favor, cuánto les queda el diámetro de corte. Es esta operación de aquí, chicos. R1 más R2 entre 2. Ajá, dime. 375, 0.0375. Ok, perfecto. Esto nos queda en metros, recuerden. ¿Por qué? Porque es un diámetro. Entonces, estoy midiendo diámetro más diámetro entre 2. Ok, entonces nos queda metros, metros. Ahora sí. Entre la diferencia de viscosidades, perdón, de densidades, que era de 2700 menos 997 kilogramo sobre metro cúbico. Por el diámetro de corte, que ya lo calculamos, 0.0375 metros. Y recuerden, el diámetro de corte me está elevando al cuadrado, está elevado al cuadrado, entonces lo tengo que elevar al cuadrado. Entre el logaritmo de R0. Y R0 habíamos quedado que era de 0.055 entre, y acuérdense, de todo esto le voy a sacar raíz. R0, 0.055 al cuadrado, más R1, 0.02 al cuadrado, entre 2. Y elevado a la 1 medios. ¿Ok? Todo esto me hacen favor de meterlo a la calculadora así como está. Y recuerden que las unidades pues son segundos. Porfa, y me dicen cuánto les queda el tiempo de separación en el caudal 50. ¿Ya lo tienen, chicos, chicas? Dicen cuánto les queda, porfa. No sé si está bien, pero me da 6.39 por 10 a la menos 5. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿A los demás sí les da lo mismo? Para este tiempo de separación, ¿sí les da igual o no les da igual? Me dicen ahorita, hágala y me dicen ahorita si les da, mientras copio la fórmula del tiempo de residencia el 50%.
¿Sí les da lo mismo, chicos? ¿O ya no les da lo mismo? Ustedes digan. Mientras les digo, yo voy aquí acomodando la formulita del caudal, el tiempo de residencia del caudal 50. Pero me dicen si el tiempo de separación en el 50 sí les da lo mismo. Nada más para ya verificarlo y les digo ya pasamos ahora sí con el otro. A mí me dio diferente. A ver cuánto da el tiempo de separación. A mí me dio 1.70 por 10 a la menos 3. 1.70 por 10 a la menos 3. A ver, díganme, confírmenme los demás. Tenemos dos valores. A ver cuál. ¿Alguien más? A ver que me diga. Mientras yo aquí también lo voy haciendo. Lo voy metiendo a la calculadora. Lo que era 18. Déjenme lo hago yo. Aquí está 2700 menos 997 por 0.0375 elevado al cuadrado por logaritmo natural de, déjenme ver, es 0.055 entre la raíz de 0.55 al cuadrado. A ver, déjenme lo saco yo también. Más 0.02 al cuadrado entre 2. A mí me da igual de 1.7 por 10 a la menos 3. Entonces sí corrijan del tiempo de separación en el caudal 50 y sí tomen como referencia este de aquí. Entonces déjenme lo cambio. El tiempo de separación en el caudal 50 es este de aquí de 1.7 por 10 a la menos 3. Entonces, chequen en la calculadora todo que lo metan correcto, tanto los cuadrados como el logaritmo natural, y chéquense que esté en modo deg. Si está en modo radianes, entonces nos puede cambiar ahí un poquito. Tiempo de separación entonces irá de 1.7 por 10 a la menos 3, ¿vale? Ahora sí vamos a sacar el tiempo de residencia en el caudal 50, que es esta operación que está un poquito más fácil. ¿Ok? Entonces me dicen cuánto les queda, porfa. Este es menos 5 por si tenían la duda, que creo que parece 3, menos 5, porque es el caudal 50. Da de 515.41. 515.41. Sí. 515. 515.41 segundos. ¿Sale? ¿Vale? ¿A los demás si les da lo mismo? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Yo aquí hago la comparación. Tiempo de residencia es mucho mayor a mi tiempo de separación. Entonces, aquí fíjense bien.
déjenme ponerle aquí, lo voy a poner abajito, tiempo de separación es mucho menor a mi tiempo de residencia, ¿sale y vale? Para mi caudal 50. Entonces, a ustedes, aquí obviamente, pues sí va a haber separación. Obviamente sí hay separación. Sí hay separación. ¿Qué proceso ocuparían ustedes, chicos? Chicas, ¿el de caudal 50 o el de caudal 100%? En ambos hay separación, pero ¿cuál ocuparían ustedes? ¿Cuál creen que es el óptimo? Fíjense bien, ahí les va la explicación. Quiero que supongan, aquí voy a tratar de hacer el dibujito de la centrífuga. Hace un poquito grandecito para que todo lo vayamos bien. ¿Ok? Y quiero que se imaginen que va entrando mi agua, entra el caudal de agua. ¿Ok? Recuerden que este caudal, pues tiene material particulado. Lo voy a poner aquí más o menos así. ¿Ok? Y recuerden que entra a la centrífuga. Al entrar a la centrífuga, recuerden que va a haber un efecto ciclón más o menos. Y al final de cuentas, lo que yo quiero es que mis partículas se queden en la pared. ¿Sale y vale? En la pared. ¿Sí? Aquí en la pared. Entonces, piense bien, si solamente tengo este tipo de partículas, si solamente tengo partículas de 6 micras, así el tamaño promedio, lo ideal por la cuestión de los tiempos, yo tengo que buscar siempre el que me genere un menor tiempo y el que sea más fácil de separar. Entonces veo que efectivamente el caudal 50 es bueno porque si hay separación, o sea, si hay una separación muy óptima, ¿sale y vale? Entonces, el caudal 50, pues básicamente es el que sí me asegura la separación. El caudal 100%, sí hay separación, pero recuerden, los tiempos al ser iguales, puede que se me vaya material particulado, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que acuérdense, por ejemplo, si quiero que se lo imaginen así, una partícula se separa en 10 segundos y el tiempo en el que va a estar es de 10 segundos, entonces puede que todavía se me vaya material particulado en mi líquido clarificado, ¿ok? Entonces, ocupando el caudal, vamos a llamarle 100%, sí va a haber separación, obviamente, sí va a haber partículas que se van a quedar al lado, pero la diferencia del caudal 100% y al usar tiempo de separación y tiempo de residencia al 100%, con respecto al 50, es que en el 100% los tiempos van a ser iguales. Entonces, desde mi punto de vista, yo ocuparía el caudal 50. ¿Por qué? Porque me asegura, efectivamente, al ser menor el tiempo de residencia, que sí hay un proceso de separación. Este me asegura sí o sí, me asegura, vamos a ponerle aquí, sí o sí, una separación. ¿Sale y vale? Una separación. ¿Sí queda claro, chicas, chicos? Sí, Ok, entonces nada más les digo, es cuestión de que yo cheque todo esto y les digo, al ser igual en los tiempos en el 100%, puede que sí, les digo, sí, sí hay separación, o sea, la teoría dice esto que sí hay separación y efectivamente los tiempos son menores, pero lo que ocurre, les decía una vez más, es que puede que se me vaya, pues, partícula. Y es lo que ocurre con el siguiente ejercicio. Posteriormente, por efectos de la fuerza centrífuga, se realizó una determinación de partículas de carbonato de calcio clarificada y se obtuvieron los siguientes datos. ¿Ok? Y se obtienen datos, por ejemplo, aquí, de ay, caray, no se alcanza a ver.
pero es de 9 nanómetros. Entonces, a lo que me refiero es esto, chicos, para más o menos entender el proceso, porque todavía no acabamos el 1. Para entender el proceso es esto. Si yo ocupo, por ejemplo, un caudal donde mis tiempos sean iguales, donde yo vea que si hay separación, pero mis tiempos son iguales, ocurre por lo regular esto, que las partículas salir muy rápido, en este caso como es carbonato de calcio particulado, puede que se quiebren, puede que haya pues al final de cuentas residuos de esas partículas dentro de la centrífuga. Entonces yo lo que tengo que hacer es pues ocupar el que sí me asegure sí o sí una separación. En este caso, pues, aunque me va a generar un poquito más de tiempo, y les digo, no es mucho realmente, 515 segundos, no es mucho tiempo, aproximadamente unos, ¿qué les parece? 9 minutos, 8 minutos y cachito. Entonces, realmente no me genera tanto ruido el hecho de ocupar, pues les decía, el caudal, 50. Entonces, yo creo que es el óptimo para poder ocupar al final de cuentas dentro de este proceso. Entonces, vamos a ver qué más me falta para calcular de mi ejercicio 1. Y, por ejemplo, dice calcular, ya calculamos capacidad volumétrica, tiempos de separación, el área equivalente. Nada más sería eso y si centrífuga y bajo qué condiciones, ahorita vamos a ver. Entonces, nada más para el área equivalente. Acuérdense del concepto del área equivalente. El área equivalente, ¿qué vamos a ponerle? Área equivalente, nada más porque les digo, este concepto está medio abstracto, el del área equivalente, pero se los vuelvo a explicar, no se preocupen. Recuerden que si yo parto al final de cuentas mi centrífuga, así les decía, vasos para que lo visualicen algo más o menos así. Recuerden que si yo hago un corte dentro de la centrífuga y es como si le extendiera yo, todas las partículas que se separaron, todas estas, pues al final de cuentas, si yo las estiro en un área, hagan de cuenta, de acuerdo a su diámetro y de acuerdo a sus características, el área que me forman mis partículas va a ser el área equivalente. ¿Ok? Es lo que habíamos visto la clase pasada. Entonces yo la voy a tener que sacar para mi caudal 50 y para mi caudal 100%. También en base a ello, yo me podría dar cuenta si mi separación es óptima. Entonces ya nada más la sacamos. Área equivalente, es decir, el área que ocupan las partículas cuando ocupo centrifugación en el caudal 100%, va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por pi por R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado, ¿ok? Por longitud entre gravedad por logaritmo natural de R0 entre R1, ¿sale y vale? Y este de aquí es mi área equivalente para, en caso de que ocupe caudal 100%, ver si en base a, fíjense bien, también lo podría hacer de esta forma. En base a qué área me da mayor, poder ver dónde, al haber mayor área de las partículas, al final de cuentas, les digo, todas se me van a quedar acumuladas aquí. Al haber una mayor área, pues, ¿qué quiere decir que va a haber mayor área? Mayor partícula, mayor cantidad de partículas. Entonces, al final de cuentas, les digo, en base también a ello, me puedo fijar y me puedo ver si efectivamente mi proceso es bueno. Entonces, lo que esperamos aquí es que mi área equivalente en el caudal 50 pues sea mayor. ¿Por qué? Porque me asegura sí o sí una separación. Si no, ahorita vamos a ver qué es lo que me dice la teoría. Entonces, vamos a ver cómo nos queda sustituyendo estos datos. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado velocidad angular al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Déjenme ver, aquí está el dato, 1570.8. Entonces voy sustituyendo todos esos datos. 1570.8. En este caso son 1 sobre segundo. Entonces, elevado al cuadrado por pi por mi R0 menos R1 es 0.055 al cuadrado menos 0.02 al cuadrado por 0.75. Aquí lo voy a poner porque ya no me cabe. Entre gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por logaritmo natural de R0 es de 0.055 entre 0.02. ¿Sale y vale? Me dicen, por favor, cuánto les queda el área equivalente al 100%.
1537.81. 1500, gracias, 37.81 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, esta de aquí va a ser el área que van a ocupar las partículas que se separan, ¿ok? Entonces, vamos a sacar ahora la del caudal 50. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la del caudal 50. Habíamos dicho, área equivalente en el caudal 50 es igual a velocidad angular por pi por longitud por diferencia de radios, R0 menos R1, entre gravedad por logaritmo natural 2R0 entre R0 más R1. ¿Sale y vale? Y esto es igual vamos a sustituir todos los datos. Déjenme hacer un poquito más abajo el pizarrón porque creo que no se ve la fórmula. Ahí está. Sale y vale. Velocidad angular al cuadrado es de 1570.8 cuadrado. Recuerden, las unidades me van a dar metros cuadrados, entonces yo aquí les digo, ya no pongo las unidades, pero pues saben que me da metros cuadrados. Por pi, por la longitud que es de 0.75. ¿Ok? Vamos a buscar R0 menos R1. R0 es de 0.055 menos 0.02. ¿Sale y vale? Aquí nos elevan al cuadrado. Vamos a ponerle gravedad 9.81 por logaritmo natural de 2R0, en este caso es de 2 por 0.055, entre en mi radio R0, que es de 0.055, más 0.02. ¿Sale y vale? Me dicen, por favor, cuánto les da esta operación en metros cuadrados, por favor. 54.157.92. 54.000.92. Así está correcto, 54.457.92. No, 54.157. Ok, 157, perfecto. Muchas gracias. ¿A los demás sí les da igual? Sí. Ok, entonces efectivamente lo que habíamos determinado. Después de ocupar mi proceso de centrifugación, veo que la que me genera mayor, vamos a llamarle separación, pues habíamos dicho que era el caudal 50 por los tiempos. Y ahorita en función del área vamos a confirmarlo. ¿Ok? Yo al final de cuentas les decía, voy a obtener una capa de sólidos, una capa de, vamos a llamarle partículas, de lo que yo quiera separar. Entonces, ¿qué capa tiene mayor, vamos a llamarle área? Entonces, fíjense bien, obtengo un área muy grande para caudal 50 y obtengo una capita un poco menor para mí ocupando caudal 50. ¿Ok? Entonces yo veo efectivamente que al ocupar caudal 50, para este caso particular, pueden ocurrir, les digo otra vez, de acuerdo a las características de la partícula, lo contrario. Por ejemplo, para partículas más pequeñitas que yo llegue a ocupar, pues me puede invertir el valor de los caudales y por ende el valor de las áreas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si ocupo unas partículas más pequeñas, pues como el caudal 100% es para partículas pequeñas, entonces, y no las grandes, entonces ahí yo tengo que hacer esa comparativa. En este caso, como solamente tengo un tipo de partículas promedio, pues ocurre este caso, ¿ok? Y por lo tanto, pues el área es mayor en el caudal 50, es decir, hay mayor partículas en área les digo, cuestiones al ocupar este caudal 50%. Ajá. Que al diferencia que si yo ocupo un caudal 100%, pues obtengo un área mucho menor. No sé si sí quede claro o no quede claro. Sí queda claro. ¿Ok?
Entonces, ya acabamos con esto. ¿Bajo qué condiciones se separan? Pues bajo las condiciones que habíamos dicho del caudal 50, ¿ok? Que son las óptimas, que son las que sí me asegura sí o sí una separación. Entonces, yo les digo, tengo que analizar esto. Si quieren, lo intentan hacer de tarea, déjenme lo borro aquí, no sé por qué se me atravesó todo esto. Es de 9 nanómetros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo les decía, en un proceso de centrifugación casi, si yo tengo un diámetro promedio de partículas, que fue el que estudié, por efectos de la fuerza centrífuga, les digo, se pueden partir estos sólidos en más pequeños. Y sucede y ocurre. Entonces, fíjense bien, se realizó una determinación de lo clarificado. Entonces, hay dos opciones: ocupar otra centrífuga. En este caso, si se dan cuenta, tiene mayores revoluciones por minuto, tiene un radio pequeño y tiene una longitud más pequeña, o lo puedo hacer por recirculación, ocupando los mismos datos. Les digo, yo en base a esto, pues tengo que comparar, les digo una vez más, cuál sería la óptima. ¿Qué opción mediante los cálculos correspondientes es mejor emplear y por qué? Y les digo, pues al final de cuentas, estas partículas que me salen, o que son resultantes, pues son de acuerdo a que yo nada más ocupé un caudal. Entonces, suele ocurrir, les digo una vez más, que este material se separe y también que, les digo, se rompa dentro de mi proceso. Quiero que se imaginen esto, así como se los había planteado en la centrifugación. Voy a dibujar aquí una centrífuga pequeñita, más o menos para que la vean tubular. Fíjense bien, entonces recuerden, entra mi líquido, vamos a ponerle aquí el caudal de agua. Recuerden que hay un efecto centrífugo y al final de cuentas yo lo que quiero tener es líquido clarificado. Entonces, al final de cuentas, si yo solamente les digo, obtuve un tipo de partículas promedio, como era el ejercicio anterior, 1, 2, 3, puede que estas partículas, les digo, sí se me separen, ¿ok? Y esas partículas, les digo, se van a quedar aquí en la pared de la centrífuga. Pero por efectos, les digo, de la fuerza, pues yo no sé si hay partículas pequeñitas que se me quedan. ¿Ok? Entonces llega a ocurrir que esas partículas pequeñitas se quedan dentro del clarificado y si se dan cuenta tienen una menor medida. Aquí no sé por qué no me carga, pero son aquí 9 nanómetros. Entonces son partículas de diámetro promedio más pequeño. Y fíjense bien, al ser de tamaño más pequeño, yo solamente me tendría que enfocar en el caudal 100%. Entonces, aquí intenten hacer ya si no se los mando en el transcurso de la semana para que lo chequen, lo comparen y de todas formas practiquen, ¿vale? No sé si tengan dudas en general, preguntas del proceso de separación de centrifugación. Todo bien. Ok, entonces aquí le dejamos, nos vemos el día de mañana y pues cuídense mucho. Bye. Bye, bye, bye.